Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro podcast de La Calavera Literaria. En esta ocasión les quiero hablar sobre el segundo volumen de los libros de sangre de Clive Barker. En el canal ya pueden encontrar la reseña del volumen 1 y del volumen 3, porque los leí en ese orden. Así que ahora ya me leí el 2 y me quedaría nada más el 4. Bueno, son las 9 de la mañana, estoy tomando mate y me pareció un buen momento para comentarles un poco de este volumen. En este podcast les voy a hablar sobre todos y cada uno de los relatos que tiene este libro. Les voy a decir cuáles me gustaron, cuáles no, igual que los podcasts anteriores. En esta ocasión, este libro tiene 7 relatos, los cuales de alguna u otra manera todos me hicieron sentir una cosa extraña. Y el primer relato, el relato que inaugura este libro, se llama Las pieles de nuestros padres. El libro no podría haber comenzado de una mejor manera. La historia va sobre un niño muy extraño. Resulta que una pareja se encontraba en medio del desierto a punto de tener relaciones, cuando de repente aparecen varios monstruos, entre 3 o 5 más o menos, que empujan al hombre y van por la mujer para tener relaciones con ella. De ese acontecimiento, esta mujer queda embarazada y da a luz a un niño que en apariencia es normal, pero que todos saben que en el fondo no lo es. A pesar de toda esta situación extraña, el niño es criado por este hombre como si fuera suyo, pero en el fondo siente miedo y odio hacia el niño. Cuando el niño tiene más o menos 6 años, los monstruos vuelven a aquel lugar, alertando a los policías de que hay como una caravana de monstruos extraños en ese pueblito, en ese desierto, que de solo imaginármelo ya me da miedo. Me encantó cómo comenzó este libro, la historia es muy buena y Clive Barker, siendo tan fiel a su estilo, te cuenta la apariencia de estas criaturas. Es increíble la imaginación y el talento que tiene para transmitirte la historia. No puedo contarles el final, pero la manera en que la pasan los personajes es muy cruel, en algunos casos porque mueren y en otros casos porque quedan vivos al terminar el relato, pero hubiese sido mejor que hubieran muerto, porque la tortura que les espera es monumental. Después seguimos con otro relato que se llama Los nuevos crímenes de la calle Morgue. Me encanta lo que hizo Clive Barker aquí. Bueno, antes de comenzar, creo que es demasiado obvio que antes de leer este relato primero tenés que leer Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, a menos que no te importe spoilearte esa historia. Bueno, ya aclarado eso, les puedo hablar sobre el relato. Si no, yo les aconsejaría que se adelanten al siguiente relato. Nuestro protagonista acá se llama Lewis y ya es un hombre grande. No es anciano, pero no le falta mucho para llegar. Toda la vida le han contado que su abuelo conoció a Edgar Allan Poe y que éste le contaba historias a Poe. Una de ellas fueron los asesinatos tan misteriosos que ocurrieron en aquella calle. Entonces Poe tomó esta historia y se inspiró en el abuelo de Lewis para crear al tan conocido detective August Dupin. Lewis siente fascinación por este legado tan importante que arrastra a la familia. Es decir, Poe escribió Los crímenes de la calle Morgue por las historias que le contaba su abuelo, y el mismísimo Dupin habría sido real y era su propio abuelo. Sin embargo, nadie sabe si esos crímenes fueron reales o no, ni siquiera se sabe si aquella bendita calle existe o no. Lewis recibe una llamada muy importante de una antigua amiga que lo invita a París porque necesita su ayuda. No le explica bien qué está pasando, pero todo parece raro. Lewis, de joven, fue muy amigo de esta mujer y de su hermano. Los tres eran muy unidos, sin embargo, ahora de grandes hay un problema muy grave. La mujer le cuenta a Lewis que están culpando a su hermano de asesinato. Esta historia me gustó muchísimo. Clive jugó con mi nostalgia a nombrar aquel relato y de alguna manera conectarlo con lo que estaba pasando aquí. Esta historia tiene una escena que te quita el aliento en un momento porque sentís que en cualquier momento empiezan a saltar las tripas y la sangre, que con un solo paso en falso todo se pudre. También me hizo sentir rara ya por el final. No sabía qué pensar. Es algo raro de describir, pero mientras pensaba esto, alababa el talento de Barker,
por transmitirte tales sensaciones, porque eso significaba que estaba muy compenetrada en la historia. Después seguimos con el relato que se llama El hijo del celuloide. La historia transcurre en un cine en donde ya casi nadie va, solo hay algún que otro día donde se puede ver algo de movimiento. Tenemos a un hombre que está prófugo, que se llama Barberio y se encuentra huyendo de la policía. En su huida se mete en este cine, pero por mala suerte termina falleciendo en un oscuro lugar, escondido y con un gran dolor de estómago. Meses más tarde transcurre nuestra historia principal. Ricky y Birdie son un chico y una chica que trabajan en ese lugar donde nunca pasa nada. Sin embargo, una noche van a empezar a ocurrir cosas muy raras, una detrás de otra, y algunos no van a salir con vida de esta situación. Este es un buen relato, pero no lo pondría con los mejores que tiene Clive Barker, por el simple hecho de que por momentos me aburrió. No sé si a alguien más le habrá pasado, pero eso fue lo que sentí, y el final me dejó pensando un poco. Después seguimos con Rex Cabeza Cruda, y antes de empezar este relato ya estaba con miedo porque me habían hecho el comentario de que era un relato bastante cruel. Y viniendo de Clive Barker, que digan que ya un relato es muy cruel, ya me daba miedito empezar a leerlo. La verdad es que este es uno de los relatos que más me gustaron de esta antología, y podría decir de todo lo que leí de los libros de sangre hasta el momento. Tenemos la historia de un antiguo pueblito, aún rodeado con árboles y en términos generales rural, en el cual se está empezando a asentar gente nueva. Todos vienen porque el lugar es muy hermoso, es verde, hay aire fresco, en fin. La gente que en principio vienen como turistas terminan comprando áreas de terreno, comienzan a construir y se van quedando ahí a vivir. Uno de ellos, mientras trabajaba en su terreno, encuentra una piedra enorme que tiene que sacar y lo quiere hacer solo. La cosa es que, sin saber, está liberando a una antigua bestia sedienta de venganza, la cual fue dejada en ese lugar hace cientos de años. Esta cosa llamada Cabeza Cruda pasó todo ese tiempo en ese lugar, año tras año, acumulando resentimiento y hambre de sangre. En el momento en que esta cosa logra liberarse, todo se va al carajo, el desastre se desata y las pobres víctimas empiezan a caer una a una. Este demonio se llama Cabeza Cruda. Sinceramente no sé cómo lo hace Clive, pero logra transmitirte las imágenes de los demonios perfectamente. Tiene un talento para describir situaciones y hacerte sentir miedo y ponerte incómodo, porque eso fue justamente lo que logró en este relato. A ver, este bicho, Cabeza Cruda, me hizo sentir escalofríos. Estamos hablando de una cosa que corre rapidísimo y que es muy alto, y aparte tiene la cabeza muy rara, como si estuviera la carne viva, y ya. ¿Cómo te describe el estado en el que estaba esta criatura? ¿Cómo se libera? ¿Y qué le pasa a la gente que se cruza en su camino? Me encantó. Es decir, Cabeza Cruda estaba enterrado con una piedra enorme encima de él durante siglos y sin embargo estaba vivo. Bueno, la verdad es que yo me tomé el tiempo de pensar e imaginar en esa escena y solo llegué a la conclusión de que Clive Barker tiene una imaginación excepcional. Este relato tiene muchas muertes, mucha sangre, mucho descontrol. Quizás puede ser que el final no me gustó tanto porque esperaba que a la gente le costara más destruir esta cosa, pero no fue así. Sacando eso, el resto del relato es simplemente perfecto. Seguimos con Confesiones de un sudario. En esta historia conocemos a Ronnie Glass, quien es acusado de pornógrafo. Lo irónico es que Ronnie es una de las personas más puras con las cuales te podés encontrar. Y esa acusación es totalmente irracional en este caso. Sin embargo, Ronnie está en este embrollo porque decidió trabajar con las personas equivocadas sin saberlo. Por pura casualidad, Ronnie descubre la verdad sobre su jefe y después de un pequeño encontronazo y confrontación, el jefe le tiende una trampa, haciendo que todos crean que el pornógrafo es Ronnie.
Sin embargo, eso no es nada de la historia, porque a partir de acá la vida de Ronnie se viene abajo, porque su esposa lo abandona y como si eso no fuera poco, es asesinado, pero no muere totalmente. El relato nos muestra la venganza que Ronnie desata sobre estas personas malvadas. El relato me encantó, me sentí mal por el protagonista porque él no era alguien que tuviera maldad en su interior, pero cuando te juntas con malas compañías a veces pasan cosas malas. Clive Barker muestra todo su talento al describirte las escenas después de la muerte de Ronnie y cómo él empieza a producir su venganza. También me gustó que este ente no era totalmente indestructible, sino que es alguien que no sabe por qué sigue vivo y que también no tiene muy claro cómo realizar su venganza. Hay una escena en donde Ronnie tiene una confrontación con un par de perros que me hizo reír. En fin, es un buen relato. Seguimos con una de las joyitas que tiene este libro y es Cabezas de Turco. Este es uno de los relatos que más me gustaron, me lo leí rapidísimo, sin darme cuenta ya me lo había terminado. En esta ocasión tenemos a un grupo de 4 amigos que se quedan varados en una isla desierta. El barco no funciona y no saben qué hacer. Deciden bajarse del barco entonces y ver si hay algo en aquella isla. Encuentran algo que les llama mucho la atención y a mí también, por cierto, me llamó muchísimo la atención, y es que hay 3 ovejas acorraladas con alambre bajo el ardiente sol. Las ovejas están medias muertas y totalmente entregadas a lo que sea que les vaya a pasar. Después ocurre algo con ellas que me heló la sangre. Es la primera vez que leo algo de Clive Barker que tenga un escenario como este, lo cual me llamó muchísimo la atención e hizo que me enganchara mucho más. Yo me imaginaba que iba a aparecer una bestia al estilo Lovecraftiano y bueno, no es eso lo que sucede, pero es muy interesante. Tengo que volver a aclarar que este es uno de mis relatos favoritos de todo lo que voy leyendo hasta ahora de Clive Barker. Y llegamos al último relato que se llama Restos Humanos. Con esta historia culmina la antología tan hermosa para los amantes del terror, esta antología tan bonita que tanto me gusta y que tanto amo. Acá el protagonista es un chico de unos 20 y tantos que vende su cuerpo para poder sobrevivir. Él es un chico muy coqueto en el sentido de que cuida muchísimo su cuerpo. Todas las mañanas lo analiza buscando imperfecciones o signos de alguna enfermedad para tratarla con la debida diligencia. Una noche, un hombre arqueólogo contrata los servicios de este chico y se lo lleva a su casa. Cuando están ahí algo sucede porque de pronto se empieza a sentir como golpes en la habitación de al lado, lo cual produce algo de miedo en nuestro protagonista. Obviamente yo también sentiría miedo si empiezo a sentir golpes en la habitación de al lado. Pero aún así logra mantenerse en calma. Como estos sonidos siguen, el arqueólogo le dice que no pasa nada, que es el vecino y se va a otro cuarto. Y a los pocos minutos vuelve a aparecer este arqueólogo con una herida en la cabeza y diciéndole al chico que se vaya, que ya no quiere sus servicios. No les voy a contar más a excepción de un detalle. Este chico descubre algo escalofriante en ese departamento y que lo perseguirá durante todo el relato. La verdad es que este relato está muy bueno y el hecho de que uno de los personajes sea un arqueólogo le aumenta misterio, ya que él se empeña en buscar estos artefactos y estas cosas que son muy antiguas y que vaya a saber uno qué historias traen detrás de sí. La verdad es que es un excelente relato. No es el mejor para mí, según mis gustos, de la antología, pero sí es un buen relato. Y así es como concluye este librito tan bello, una antología que sin dudas es totalmente recomendable para los amantes del terror y sobre todo del terror y el horror totalmente explícito, con sangre, con carne, con mutilaciones y todo eso. Les recuerdo que también tienen las reseñas del volumen 1 y el volumen 3 en el canal. Ya nada más me faltaría leer el último volumen y se me termina estas antologías tan bellas que me encantan. Y bueno, ya resumiendo en que es una antología que me gustó, que me encantó, que la recomiendo, es una de las mejores antologías que leí. Clive Barker es uno de mis autores favoritos, o por lo menos está en uno de los primeros puestos. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado escuchar
cada uno de los relatos que tiene esta antología, y si les interesa, yo les recomiendo que la lean porque estoy segura de que les va a gustar. Eso es todo, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.